Hola, mi nombre es Jimena García Lupi y hoy voy a analizar el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar. Y bueno, este cuento fue publicado en 1946 en su primer libro, La Bestiaria. Y este texto es uno de los más estudiados en la literatura latinoamericana del siglo XX. El cuento nos presenta a dos hermanos que viven en una casona muy grande heredada de la familia. Ellos no trabajan, no tienen pareja y parece que no tienen vida fuera de la casa y tienen una rutina muy precisa que parece que repiten todos los días. En un punto de la historia, el narrador escucha un ruido en la parte de atrás de la casa, un ruido que no podían identificar, pero en vez de salir a investigar o llamar a alguien, deciden no hacer nada, simplemente cerrar esa puerta que divide la casa y ya está, no volver a pasar. Después pasa lo mismo con la parte de enfrente de la casa. Más ruido, más puertas cerradas y nadie decide investigar. Al final los hermanos terminan en la calle con lo que traían puesto y el narrador decide tirar la llave por el desagüe para que nadie más pueda pasar. Y Cortázar acaba simplemente el cuento ahí, sin dar explicaciones de realmente qué pasa en la casa. Después pasa lo mismo con la parte de enfrente de la casa. Más ruidos, más puertas cerradas y nadie decide hacer nada. Los hermanos simplemente acaban en la calle con lo que traían puesto y el narrador decide tirar la llave por el desagüe para que nadie más pueda pasar. Y ahí acaba el cuento. Cortázar decide acabarlo sin dar explicaciones de qué realmente hacía el ruido o qué estaba sucediendo en la casa. El narrador no tiene nombre y desde las primeras líneas nos damos cuenta que es un tipo muy pasivo y habla con un orgullo muy extraño sobre la casa, como si la casa fuera una extensión de su identidad o de él mismo. Pero cuando algo amenaza la casa, su reacción es una rendición total. O sea, no confronta, no se cuestiona, no tiene ninguna urgencia. Pareciera que su papel es simplemente cumplir con esta pasividad y por eso no reacciona al peligro, simplemente lo acepta y lo normaliza. Y luego tenemos a Irene, la hermana. Ella teje todo a lo largo del cuento y no es una decisión simplemente estética o decorativa, sino que tiene una intención clara. Yo siento que el que Irene esté tejiendo es una metáfora para cómo ella está inmersa en esta repetición, en este mundo del cual parece no poder salir, en el cual se encuentra sola. Y por eso creo que los hermanos funcionan como un espejo uno del otro. Siento que también vale la pena notar la naturaleza de su relación. O sea, ellos viven juntos en la casa y no tienen ninguna otra relación con el exterior. Como que Cortázar construye una cercanía entre ellos dos que se siente demasiado hermética, casi como un sistema cerrado que fuera vasto entre sí. Cortázar tampoco lo pone así muy explícito, pero lo hace con suficiente claridad como para que el lector lo sienta. Ahora sí, la pregunta central: ¿qué se está apoderando de la casa? Lo primero, hay que decir que Cortázar no responde a esta pregunta, y eso es una decisión liberada, el dejarlo a la imaginación del lector. Y bueno, eso hace que el terror del cuento no sea tanto por que invade la casa o que se apodera de la casa, sino por la reacción que provoca o la falta de una reacción. La interpretación más popular es la política, ya que el cuento fue publicado en 1946 en el contexto del primer peronismo de Argentina. Desde esta perspectiva, lo que estaba tomando la casa eran las clases populares que estaban ganando espacio en la política argentina y en los espacios sociales. Y lo que pasaba es que desplazaban a la clase alta, que no sabía responder a este cambio más que retirándose. Existe también otra perspectiva más psicológica o psicoanalítica que dice que la casa representa la mente y lo que está tomando la casa es el inconsciente reprimido. Todo lo que los personajes no se permiten enfrentar, o sea, su relación, su estancamiento, su negatividad a vivir, los termina expulsando desde adentro. Literalmente cierran la puerta al conflicto y siguen hasta que pues ya no hay espacio para dónde seguir. Y existe una tercera interpretación
que tiene que ver con el tiempo y la herencia, que dice que lo que toma la casa, lo que se apodera de la casa, es el pasado mismo, y los hermanos se quedaron atrapados, perpetuando una vida que ya no les pertenece, y es ese peso lo que eventualmente los expulsa. Casa Tomada, en el fondo, es un cuento sobre rendición, sobre personas que lo tienen todo: espacio, tiempo, historia, y simplemente lo entregan sin pelear, casi como si les diera alivio entregarlo. Y siento que tal vez esa es la imagen más perturbadora que nos deja este texto.